Plan de lectura día 23, mes 12. Libro de Zacarías, capítulo 4. Este capítulo comienza con Zacarías siendo despertado por un ángel como de un sueño. Podemos ver en profetas como Daniel y en los mismos apóstoles en el momento de la transfiguración que las visiones celestiales producen en los pecadores un efecto como de estupor. Eso muestra por una parte nuestro estado de humillación y por otra la grandeza y la gloria de las verdades que se nos han revelado. Esto es una muestra más de la misericordia de Dios al hacernos partícipes de tales cosas, que siempre podamos recibir la palabra con un espíritu despierto y dispuesto. La visión de Zacarías en este capítulo es base para una de las revelaciones que se dio a Juan en Apocalipsis capítulo 11, y su finalidad inmediata es animar a Zorobabel, asegurándole que el Señor en su gracia iba a bendecir la reconstrucción del templo, proveyendo todo lo necesario para que se pudiera lograr, a pesar de la oposición y el desánimo. En el candelabro de oro vemos representada a la Iglesia, el verdadero pueblo de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. El simbolismo en sí es conmovedor. Habiendo vivido antes en oscuridad, somos hechos luz del mundo por gracia de Dios, y habiendo sido antes condenados, somos hechos preciosos ante el Señor por los méritos de Cristo, lo que se refleja en el oro del candelabro. Como dice la Escritura en Efesios 5:8, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Un candelabro necesita aceite para poder mantenerse encendido. Por eso hay dos olivos, uno a su derecha y otro a su izquierda, que suministran el aceite de forma continua, sin interrupción. Por medio de dos tubos vierten aceite como oro, según el versículo 12. Esto refleja la provisión constante del Espíritu de Dios, que da la gracia, los dones y la capacidad para que la Iglesia, que es el candelabro, pueda brillar, es decir, pueda cumplir con su función en el mundo. El versículo 6 da la clave para interpretar el pasaje. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El pueblo de Dios no va a desarrollar la obra de Dios por medios terrenales, ni en sus propias fuerzas, sino únicamente por el poder de Dios. No hay otra forma de hacerlo bien. Toda confianza que la Iglesia ponga en medios terrenales y humanos está destinada a fracasar y causar un desastre. Solo la confianza en la obra del Espíritu en nosotros puede hacernos útiles y beneficiosos. Segunda de Corintios 10:4 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sería Dios quien allanaría los montes, como dice el versículo 7, lo que quiere decir que apartaría los obstáculos para que la obra fuera realizada. La reconstrucción del templo sería finalizada con alegría, y el Señor se alegraría en la obra de sus siervos. ¿Qué podríamos nosotros hacer que pudiera sorprender a Dios? Sin embargo, Él escoge alegrarse en las obras que hacemos para Él. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Zorobabel como gobernador y Josué como sumo sacerdote anticipaban así los oficios de Cristo como rey, sumo sacerdote y profeta. Así, Cristo puede ser llamado con propiedad el ungido, el Mesías, de quien nace toda nuestra fuerza y capacidad para cumplir nuestra obra en la tierra por medio del Espíritu. Capítulo 5. Aquí se presenta la visión del rollo flotante que contiene la ley de Dios. Sus dimensiones son de aproximadamente 9 por 5,5 metros, que son equivalentes al tamaño del lugar santísimo. El hecho de que el rollo vuela muestra que los ojos de Dios están atentos a todo lo que ocurre en su creación y sus decretos son válidos sobre toda la faz de la tierra. Esto representa el juicio de Dios con justicia a los habitantes del mundo, según los parámetros de su ley y de su santuario. Todo pecado será juzgado, toda transgresión recibirá una justa retribución. Así es como el Señor pondrá fin a todo mal. La visión de la mujer en el efa trata de cómo Dios removerá el pecado de la tierra. Un efa era una medida grande de áridos, en este caso un recipiente grande. Dentro de él se personifica la maldad en la figura de una mujer. Es común en la Biblia tomar a la mujer como la personificación de algo que puede ser bueno o malo. Por ejemplo, la iglesia, la sabiduría o en este caso, la maldad. La acción de las dos mujeres con alas de cigüeña representa la acción de Dios de llevar el mal lejos, de apartar el mal de su pueblo y de la tierra. Aquí el efa es llevado a Sinar, que era una forma de referirse a Babilonia. Esto da la idea de que el mal será llevado a un lugar remoto donde quedará confinada la perversión. Gracias al Señor por su promesa de remover el pecado y la maldad de la tierra, sabiendo que Él glorificará a su pueblo para que habitemos sobre un cielo y una tierra renovados por completo.
El Salmo 142 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 30, 21 al 23. Tal como en otras de sus secciones, aquí en esta parte Proverbios nos habla de lo que es, no de lo que debería ser. Es decir, nos describe lo que ocurre en la realidad, más que decirnos normas sobre cómo conducirnos en ella. En este caso, nos dice que las injusticias y la ruptura del orden social causan una gran conmoción, que hacen que la sociedad se alborote y se revuelva. Somos propensos a alterarnos ante las situaciones sociales inesperadas. Apocalipsis 14. En contraste con el dragón, la bestia, el falso profeta y sus seguidores, aparece Cristo en pie sobre el monte Sión, es decir, en su reino, junto con sus santos en el cielo, que son los 144.000 que antes habían aparecido en el capítulo 7 siendo sellados en la tierra, pero que ahora aparecen en la gloria del cielo con el nombre del Cordero y del Padre escrito en sus frentes. La bestia había marcado a sus seguidores en la frente y en la mano derecha, lo que comentábamos que era una marca espiritual, que consiste en la rebelión hacia el Señor, la adoración a la bestia y la persecución a la iglesia. En contraste con eso, aquí aparece el sello de Dios sobre los suyos, que también es espiritual y que implica que su carácter y sus virtudes están impresas en sus redimidos, quienes en consecuencia no se contaminaron con la fornicación de este mundo. En ese sentido es que se describen como vírgenes, quienes no siguieron a la bestia sino a Cristo su Señor, y que no anduvieron en la mentira sino que fueron purificados por el Señor y liberados por la verdad del Evangelio. Notemos cómo la bestia solo puede marcar, pero el Señor puede sellar, identificando a los redimidos como suyos, protegiéndolos de la condenación y del mal. Se usa entonces la figura de la cosecha para describir la salvación, señalando que estos son los que fueron redimidos por el Señor como primicias, es decir, los primeros frutos de una cosecha y que se consideran lo mejor, pues son las primeras fuerzas de la tierra. Para los lectores originales y para nosotros, esta visión debe ser de gran aliento, ya que después de la perversión y la brutalidad de la bestia, nuestros ojos se dirigen al cielo para ver a Cristo reinando junto con los santos que ya han vencido y se encuentran en gloria. Esto produjo alabanza en el cielo, un cántico nuevo que solo pueden cantar los redimidos. Luego aparecen 3 ángeles que dirigen un mensaje de advertencia a la tierra, buscando el arrepentimiento de quienes viven en ella. El primero predica el Evangelio eterno, llamando a temer al Señor y a adorarlo, sabiendo que no solo ha creado todas las cosas, sino que también la hora de su juicio ha llegado. El segundo presenta la caída de Babilonia como algo tan seguro que ya se cuenta como un hecho consumado. Recordemos que Babilonia se refiere al sistema humano de maldad y rebelión contra Dios, algo así como la nacionalidad espiritual de los incrédulos, la seducción del mal con la que han fornicado las naciones y reyes de la tierra. Naturalmente, esto llama con urgencia a quienes están en Babilonia a arrepentirse de sus pecados, y es una exhortación a los creyentes a no contaminarse con sus perversiones. El tercer ángel da a conocer la condenación del Señor contra los seguidores de la bestia, quienes serán atormentados eternamente en presencia del Cordero y de sus ángeles. Aquí confirmamos 3 cosas sobre el lago de fuego. El diablo está lejos de reinar allí, sino que es uno más de los condenados. Además, no es que Dios esté ausente en ese lugar, sino que está presente en su ira. Por último, los rebeldes al Señor no serán aniquilados, sino que sufrirán un tormento eterno, sin descanso ni alivio posible. Ellos hoy disfrutan de muchos bienes en la tierra, que Dios entrega tanto a buenos como a malos, por ejemplo, que haga salir el sol sobre unos y otros, pero en ese lugar no recibirán ni una gota de misericordia. En contraste, quienes perseveren pacientemente en la fe de Jesús pueden ser llamados bienaventurados, dichosos en su muerte, ya que entran en un descanso de todas las aflicciones de esta tierra. Pero sus obras, hechas en adoración a Dios, los siguen, serán tenidas en cuenta por el Señor en el día final, aun cuando sabemos que no somos salvos por esas obras, pero el Señor las considera para bendecirnos, como dice en Hebreos 6 que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo. Este ciclo de visiones, iniciado en capítulo 12, concluye aquí nuevamente con una visión del día final, tal como los demás ciclos concluyen. Aquí se retoma una imagen de Daniel capítulo 7, donde el Hijo del Hombre victorioso asume su trono y juzga a las naciones de la tierra. Cuando el tiempo llegue, el Señor realizará su juicio como quien da comienzo a una cosecha cuando la tierra está madura. Así el Señor quitará a los malvados de su creación, es decir, a quienes no se arrepintieron de sus pecados ni vinieron a Cristo por la fe, sino que perseveraron en su rebelión. Ellos serán pisoteados por la ira de Dios como se pisan las uvas vendimiadas en un lagar. La descripción que se da aquí es realmente terrible. La sangre de las víctimas llena kilómetros a la redonda, hasta un punto en que los caballos pueden incluso nadar en ella. La medida nuevamente es simbólica.
designando a toda la humanidad rebelde, millares y millares de personas. Esto nos debe llevar a tomar en serio al Señor. El pecado no es un asunto que debe ser mirado con liviandad. La incredulidad no es una opinión legítima, sino que es una ofensa directa a Dios, digna de una condena eterna. La rebelión contra Dios no es una opción de vida respetable, sino un insulto inaceptable contra el Señor de todas las cosas, y que hace que los rebeldes merezcan ser aplastados por su ira. Estas cosas suenan fuertes para nuestros oídos, pero Él es perfectamente justo y santo, y así es como Él juzga estas cosas. Él es el estándar, no nosotros, que deformamos su misericordia y la transformamos en un libertinaje que mira con liviandad la rebelión. Demos gracias al Señor por su salvación, porque por la fe en Cristo somos libres de esta ira venidera que merecíamos, pero que Cristo soportó en la cruz en lugar de nosotros.